hermoso y qué glorioso es el Señor. La bienvenida a todos aquellos que se conectan en Facebook y en YouTube. Y vamos a seguir con esta lección. Esta es la lección 3. Es la lección 3 que a cada uno de ustedes le fue enviada durante esta jornada. Si usted no la tiene, tómese estos minutitos y se le hará llegar allí a su correo. Pídala, pida todas las lecciones de todos los ciclos anteriores. Y bien, pues, esta lección, la lección 3 del libro de los Efesios, parte del versículo 4 del capítulo 1, Efesios capítulo 1, del versículo 4 en adelante, y habla de los escogidos del Señor. Habla con una finalidad, que hemos sido escogidos para ser santos. Y habla una cantidad, a partir del versículo 4, una cantidad de privilegios que usted y yo tenemos por el hecho de ser hijo del Señor. Siempre son como palabras rebuscadas cuando se discute y se señala, y es cierto, no todos son hijos de Dios, todos fuimos creados, pero no todos son hijos de Dios. Y aunque eso muchas veces es parte de una discusión en una mesa, es verdad, es muy cierto. Dios creó todas las cosas, todos tienen a un Dios creador, incluyendo las bestias, los animales. El hombre fue creado por Dios. Pero no todos pueden llamar, además de llamar a Dios creador, llamarlo Padre. Aquellos que pueden llamar a Dios Padre, solamente aquellos que son sus hijos. Y se les dio un derecho y una potestad de ser llamados hijos de Dios. Y que en este capítulo, a partir del versículo 4 en adelante hasta el 14, usted verá beneficios y privilegios que tienen aquellos que son llamados hijos de Dios. No sé si al otro lado de esta pantalla habrá alguien que se considera un hijo de Dios, una hija de Dios. Si usted cree que es una hija de Dios, un hijo de Dios, hágamelo saber para comprender y entender que no estoy solo, sino que estoy con mucha gente al otro lado de esta pantalla. Y la primera bendición que nosotros tenemos es justamente que Él nos escogió. Versículo 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin manchas delante de Él con amor. Aquí hay varias cosas que nos dice. Número 1, que nos escogió. Número 2, en Él. Número 3, antes de la fundación del mundo. Número 4, para ser santo. Número 5, sin manchas. Número 6, en Él. Número 7, con amor. La elección de Dios es la primera bendición otorgada a sus hijos. Es la primera bendición. Él nos eligió. No fue tu decisión, fue su elección. Lo repito para que lo anotes allí. No fue mi decisión. No es que yo un día me levanté, se me ocurrió ir, comilla, a la iglesia, le dije a mi papá, a mi mamá, le dije a mis hijos, y como algo mágico determiné ir a la iglesia. Si eso fuese así, o podríamos ponerle un envoltorio, un hermoso envoltorio, adornar la experiencia que hemos tenido y asumir que así fue. Pero lo esencial, en el cielo se escribe otra cosa. ¿Y qué se escribe? Que no fue
tu decisión. No fue mi decisión, sino fue su elección. Él elige a quien Él quiere elegir. Él pone el querer como el hacer. Y amados amigos, eso representa un golpe al género humano, representa un golpe al orgullo humano, porque todavía tú transitas y te encuentras con personas que dicen: ya llegará el día, ya llegará el momento, voy a esperar tal o cual cosa, y tú no sabes muchas veces si ese tiempo es mañana, es pasado mañana. No se trata de ti, siempre se trata de Él. El hombre determina caer, pero Dios determina cuando lo levanta. Del hombre es el caer, de Dios es el levantar. Tú puedes renunciar a la iglesia, puedes renunciar al cristianismo. Tú puedes hoy mismo, allí donde te encuentras, que te dé, como decimos en Chile, una pataleta, es decir, una rabieta, y dices: no voy más a la iglesia, no quiero nada con Dios, hasta aquí nomás llego. Como gente dice: voy a aprovechar mi juventud, voy a aprovechar el momento. Y hay gente, escucha esto, con mucho respeto lo digo, y hay personas que le ha llevado décadas, por no decir toda la vida, tratando muchas veces de buscar a Dios, de reencontrarse con Dios, ir a una iglesia, y no lo encuentran. Hay silencio, hay vacíos que no pueden llegar, que no pueden llenar. ¿Y cuál es la razón? Porque nunca el buscar a Dios comienza en el hombre. Siempre comienza en Él. Te llamó, voy a tocar ese tema, antes que tú nacieses, ya Él te tenía considerada, te tenía considerado. No fue tu decisión, fue su elección. Él nos escogió. Qué lindo es poder comprender o entender esto con una mente espiritual, con una mente celestial. Es la primera bendición. Es una elección. Fue su selección. ¿Y cómo lo ves tú? Que entre miles de personas, entre millones de personas, tu nombre está inscrito en el libro de la vida. No llamó a tu vecino, no llamó a tu vecina. Tú oras por tus padres, oras por tus hijos, oras por parientes. Hoy hay mucha gente que pide oración, pero sin embargo, tú estás en Él. Nos ama el Señor, ¿sí o no? Nos ama, nos ama. Gracias, Señor, por haberme elegido. Por eso que muchos de nosotros, en un 2x3, no lo teníamos en nuestras carpetas, no lo teníamos en nuestra agenda, no lo teníamos considerado. Y Él salió a mi encuentro, Él salió a tu encuentro. La segunda bendición, además de habernos escogido, dice, nos escogió en Él. En Él. Nos escogió en Cristo. No te escogió en tu crisis, te escogió en Cristo. Es que yo tenía una crisis matrimonial, yo tenía una crisis económica, yo tenía una crisis espiritual, y todo eso es verdad. Volvamos al primer punto, ese es el envoltorio, esa fue tu necesidad propia, personal, que estabas viviendo, que estabas pasando, pero Él no te escogió en la crisis fue el medio, de alguna u otra forma, quizás que aceleró el momento, pero Él te escogió en Cristo, no en crisis. La iglesia no está en crisis, la iglesia está en Cristo.
¿Cuántos creen eso? La iglesia es invencible, la iglesia es poderosa, la iglesia no tiene precedente, no hay nada que se parezca a la iglesia no tiene copia, la iglesia es poderosa, la iglesia no resiste análisis, por eso que cuando el hombre natural quiere analizar la iglesia desde una perspectiva humana, hace crisis, el hombre hace crisis, pero Dios no está en crisis, la iglesia no está en crisis. Tu crisis quizás fue la puerta, el medio, tu necesidad sentida, que de alguna u otra forma te empujó para que tú le puedas conocer a Él. Pero la iglesia, tú y yo, estamos en Cristo. Fue en otra esfera, en una esfera espiritual, no en la esfera natural, que fuimos seleccionados por Él. Esto es glorioso, esto es maravilloso. El número 3 nos seleccionó en Cristo. Número 3, antes de la fundación del mundo. Y aquí nos perdemos un poco, ¿eh? Aquí ya tendremos que empezar a picar un poquito más profundo, porque es evidente que cada uno de nosotros tiene una fecha cronológica. Cuando tú le preguntas a una persona, esa persona te dice, o tú le preguntas, ¿cuándo conociste al Señor? Te va a decir, yo lo conocí hace 15 años en tal lugar, yo lo conocí hace 20 años en tal congregación. Tú me preguntas a mí, yo te diría, yo conozco al Señor hace 35 años, 38 años, a la edad de 17 años. Nota que siempre nos vamos a la cronología, a un tiempo puntual, a un tiempo X, en un lugar físico, en una latitud. Vamos a dar nombre con un pastor, alguien me abrazó, alguien oró por mí en aquel momento. Pero mira, todo aquello se contrapone con lo que estamos leyendo en Efesios. Primero, no fui yo quien lo escogió, Él me escogió. Lo segundo, no fue mi crisis, sino Cristo. No estaba en crisis, estaba en Él. Lo tercero, no fue un tiempo cronológico, sino antes de la fundación del mundo. Vale decir, ya en la eternidad pasada, Él me conoció. Comprendo perfectamente que intentar comprender este punto con nuestra mente limitada es difícil para todos. Traer lo ilimitado del cielo, lo ilimitado de Dios a un escenario limitado es complejo, porque rápidamente lo negociamos con una mente limitada que habitúa todo al tiempo y al espacio, que lo habitúa a lo cronológico. Entonces, ¿cómo lograr accesar a este punto, a estos principios que dice que nos escogió en un tiempo de la eternidad, que allí ya nos tenía, estaba tu nombre, estaba tu apellido? La expresión antes de la fundación del mundo implica el universo entero, no solamente la Tierra. ¿Y cuál es la razón? Todo esto indica que el universo, la Tierra, recuerda, de Jehová es la Tierra su plenitud, y todo lo que en él habitan fue creado, fue fundado para la existencia del hombre. Vale decir que Dios te escogió antes de la fundación del mundo. En la eternidad es evidente que lo consolida y lo materializa todo en un día X puntual, el día que tú naciste. Te puso un cuerpo, una cáscara, pero la esencia nuestra no está en la cáscara, sino en lo que está dentro de nosotros. Ahí está oculto, escondido, encapsulado el propósito del Señor. Y todo lo creó. Todo lo que nosotros vemos, David parece que tenía un poco más de luz en algunas cosas cuando él se asoma allí a su ventanal, se asoma allí a esa terraza, y él decía, Señor, cuando yo veo los cielos,
las estrellas, obras de tus dedos. Me pregunto, David tiene luz, que todo eso, la expansión, fue creada. ¿Sabes para qué? Dios puso un escenario para que tú y yo podamos disfrutarlo. El hombre cuando nació, cuando tú naciste, Dios ya lo había creado todo. Mira, tú naciste, tú tenías una cuna, tenías pañales, tenías frazada, tenías un papá, tenías una mamá, tenías abuela, tenías abuelo por papá y por mamá. ¿Te diste cuenta en el transcurrir de la semana, de los meses y de los años que habían tíos, que habían primos, que no estabas sola, que no estabas solo? Vale decir, Dios te resguardó hasta el día de hoy, te ha resguardado con una única finalidad, que comprendas o entiendas cuál es la razón de por qué estás aquí, por qué te escogió Él, que de alguna u otra forma involucra asignación. Vamos a hablar quizás eso más adelante. Entonces, estamos en el punto 3 acá. Se me fue aquí. Dije que nos trajo para el cumplimiento de su propósito y que el universo fue fundado para que el hombre pueda existir, disfrutar y cumplir el propósito eterno del Señor. Número 4. Además de llamarnos y escogernos antes de la fundación del mundo, dice Efesios capítulo 1 del verso 4 en adelante, para que seamos santos. Dios nos escogió para ser santos. La palabra santo y la palabra santidad, por lo general nosotros tenemos una definición más religiosa de lo que es ser santo y de lo que es la santidad. Y en la mente religiosa, la palabra santidad o la palabra santo, más que atraer, repelen a la gente, porque se asocia a una figura más bien física, externa, que no tiene nada que ver con la esencia misma de lo que es la palabra santidad, de lo que es la palabra santo. La palabra santo debe entenderse de acuerdo no al concepto natural, porque cuando hablamos naturalmente de lo que es ser santo, lo asociamos a que santidad o ser santo es perfección. O ser santo significa que nunca más vas a pecar, que nunca más te vas a equivocar, que nunca más vas a cometer errores. Y yo no estoy diciendo que debamos pecar, solo que te estoy diciendo que ser santo no tiene que ver, no. Dios, ser santo tiene que ver con que Dios te hace exclusiva de Él, te aparta para una misión, te aparta para un escenario particular y singular. Y eso le llamamos posición. Y en el transcurrir de esa posición, en el proceso de esa posición, es evidente que, lo hemos hablado tantas veces, se produce un proceso, una labor que nos puede durar toda una vida. Por eso que la Biblia dice que nosotros debemos buscar la santidad. ¿Correcto? Ya hemos sido apartados. Pero en la búsqueda de esa santidad tiene que ver no en hacer lo bueno. Nosotros hacemos lo bueno no por querer agradar a Dios, sino porque es natural en la obediencia o responder a una naturaleza que tenemos. Nosotros amamos no porque a mí el día de mañana se me ocurrió amar, o perdono porque en base a los sentimientos. Cuando hay gente que dice, es que me cuesta tanto perdonar, es porque no han comprendido, entendido el punto central de lo que es la naturaleza del Señor. Nosotros perdonamos, no, escucha esto. Cuando alguien te hace daño, es evidente que desde la perspectiva natural, ¿quién va a querer perdonar a alguien que te ha dañado, que ha hablado mal de ti, que te han ofendido, que te han robado, que han levantado calumnia? Esa persona no merece, desde el punto de vista natural, que tú le perdones ni que tú le ames. La pregunta es, ¿por qué amamos? ¿Por qué liberamos perdón? ¿Por qué soltamos perdón?
No se trata de nosotros. Nosotros damos lugar a que una naturaleza en cada uno de nosotros responda. ¿Y cómo responde? Cuando hemos sido apartados a una posición, luego, ¿qué hacemos? Buscamos la santidad. ¿Qué significa buscar? Hay que buscarla. La vamos a... No dice que vamos a encontrarla del todo, pero dice sin santidad. ¿Cierto? Que debemos buscar la santidad. ¿Por qué hay que buscar la santidad? Porque sin esa búsqueda de la santidad, nadie verá a Dios. Entonces, ¿qué hace el religioso? Dice, hay que ser santo, porque sin santidad... No, hay que buscarla. Todos los días te levantas buscando esa santidad. Ya fuiste apartado, ya estás en los lugares celestiales, pero en la búsqueda, ¿qué significa? Que la naturaleza de Cristo en cada uno de nosotros comienza porque le estoy buscando, me estoy enamorando del Señor, me siento atraído, en el caso de una mujer, atraída, y eso va menguando. La vieja mujer, el viejo hombre y la nueva criatura en cada uno de nosotros, Cristo, va creciendo. Me doy a entender, mira, ¿por qué entonces otro beneficio y otra bendición de estar en Cristo es esa? Porque somos apartados para Él y andamos buscando todos los días, hallando, encontrando el camino de la santidad. Recuerda, santidad no es pecar. No es que tú te levantes en las mañanas diciendo, no, pues soy santo, hoy día no voy a pecar. No, ya decirlo, apenas te despiertas en la mañana, cometes tu primer pecado. Porque si alguno dice que no peca, aquel es mentiroso. No, tú no te levantas con la idea de no pecar. Tú te levantas con la vocación ministerial en tu interior de buscar la santidad. Y buscándolo a Él, mirándolo a Él, te vas a dar cuenta que paulatinamente las cosas que ayer hacías ya no las vas a hacer más. Y no fuiste tú, fue la gracia de Dios que hay dentro de ti, por medio de las cuales dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, segunda de Pedro 1:4, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué dice? Participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Debería escribir usted allí, tengo la naturaleza divina. Somos participantes de aquella naturaleza. Eso es tremendo, ¿eh? Eso es muy, pero muy, muy profundo. Hablar de la naturaleza divina. Número 5. Además dice, sin defecto. Nos apartó, nos escogió en Cristo. Nos apartó sin defectos. Versículo 4 dice que fuimos escogidos en Cristo sin defectos. Yo sé lo que alguien estará pensando. Pastor, me miro al espejo y veo tantos defectos que tengo. Pastor, usted dice sin defecto, pero yo me veo todos los días, pastor, y me cuesta tanto. Me cuesta orar. Me levanto en las mañanas y digo, no voy a gritar más a mi esposo. Todavía no termino de pensar y ya lo estoy gritando. Y el hombre dirá exactamente lo mismo. Te vas en la mañana y le pegas un portazo a la puerta allí. Dice, nunca más le voy a pegar un portazo a la puerta. Todavía no terminas de hablar y ya le estás pegando un portazo a la puerta. Entonces, cuando el pastor Manuel González te dice que tú fuiste escogido en Cristo, sin ningún defecto, tú miras para todos lados y dices, ¿me estará hablando a mí? Te estoy hablando a ti. Necesitamos luz para comprender esto. Porque si no tenemos luz, es allí donde la gente se frustra. Es allí donde la gente, al no tener
comprensión espiritual. Cuando hemos dicho que Dios nos da comprensión, que los ojos de nuestro entendimiento comienzan a ser abiertos, cuando hemos hablado de que la mente se va renovando en el espíritu, y la renovación de la mente significa que hay pensamientos que van quedando, pensamientos antiguos, retrógradas, de la vieja mujer, del viejo hombre, de la vieja criatura, van quedando en la cruz. Vamos accediendo a nueva luz, a nuevos pensamientos del Señor. Y uno de estos pensamientos en Cristo tiene que ser este. Tienes que tener luz. Tenemos que tener luz. Recuerda cuando el Señor llama a Gedeón. Mira, esta historia es muy buena, porque dice que ellos oraban. ¿Por qué oraban ellos, el pueblo de Israel? Porque ellos trabajaban mucho, trabajaban en las cosechas. Y cada vez que ellos estaban a punto de consolidar su labor, su trabajo, como quien dice, ahora sí que lo voy a lograr. Ahora sí que voy a llegar a la punta de la montaña. Cada vez que ellos, después de haber trabajado, haber sembrado, haber trabajado la tierra, dice que venían los madianitas y los amalecitas y le robaban sus cosechas. Y allí quedaban ellos, en la depresión, en la angustia, las puertas se cerraban, había aflicción de espíritu. ¿Qué haces cuando estás en una situación así? Cuando agotaste todos los medios, cuando ya lloraste todo lo que tenías que llorar, se fueron todas las lágrimas, golpeaste todas las puertas. Ningún correo llega a tu correo electrónico, ninguna llamada telefónica, los mensajes ya no te llegan como antes, y quienes prometieron amor, fidelidad, amigas y amigos tuyos, familiares, hoy día no aparecen y no están por ningún lado. ¿Qué hace una persona así? ¿Sabes qué hicieron ellos? Y dice, y el pueblo oró. ¿Por qué oró? Una oración específica, para que Dios levante a un hombre. Y dentro de esos hombres que estaban orando, uno se llamaba Gedeón. Solo que no sabía Gedeón que ese día Dios lo había diseñado y preparado para él. Y es probable que esta noche, o día, o mañana, no sé en qué momento estás viendo, allí donde te encuentras, este puede ser tu día, porque estás buscando respuesta en el lugar equivocado, con las personas equivocadas, en los escenarios equivocados. Y dice que cuando comienza el pueblo a orar, Dios levanta a un hombre, viene el Señor, toma a Gedeón y le dice, y este es el punto que quiero tocar, cuando te estoy hablando que Él nos llama sin defecto, y tú dices, pero ¿cómo? Entonces no soy yo, porque yo tengo muchos defectos. Pastor, usted no me conoce. No basta que yo te conozca o no te conozca. Estamos hablando de una perspectiva celestial. Dios te conoce. ¿Cómo sé que Dios te conoce? Volvamos al punto 1. Él te eligió a ti, no tú a Él. No fuiste tú que fuiste a su encuentro. Él te fue a buscar donde tú estabas, cuando menos lo creías, cuando menos lo pensabas. Y dice Gedeón, toma a Dios a Gedeón y le dice, varón esforzado y valiente. Y créeme, que el más sorprendido por esos calificativos, varón, número 1, esforzado, número 3, y valiente, ¿sabes quién era? Era Gedeón mismo, porque Gedeón mismo estaba tiritando sus rodillas, nervioso, tartamudeando quizás, porque era uno de los muchos cobardes que estaban allí. Como muchos de nosotros, cuando no tenemos esperanza, cuando estamos en un punto límite y no tenemos a dónde ir, a quién llamar, así mismo estaba Gedeón en esa oportunidad. Y Dios usó un lenguaje que allí en el ambiente donde estaba Gedeón, ese lenguaje no se encontraba. Esas palabras no estaban en la dialéctica de Gedeón. Esforzado y valiente. ¿Qué significaba esforzado y valiente?
Era un lenguaje divino. Este lenguaje que está en Efesios es un lenguaje celestial. Dice que Dios te escogió sin defecto, pero no te escogió a ti, lo escogió a Él, a Cristo. Y tú y yo estamos en Cristo y Cristo no tiene defecto alguno. No sé si me logras comprender esta noche. No se trata de ti, se trata de Él. Y si estamos en Él, Él no tiene defecto alguno. Él no tiene manchas. ¿Sabes qué significa sin defecto? Significa que en una prenda preciosa no hay ni una partícula extraña. Ni una partícula extraña. Jesús no tenía ni una partícula extraña. Porque si estamos elegidos en Él, estamos saturados con Dios, estamos saturados con Cristo. Hablamos de Cristo por las mañanas, hablamos de Cristo al mediodía, hablamos de Cristo en las noches, nos acostamos con el Señor, nos levantamos con el Señor, nuestros cánticos son para Él, vivimos para Él, somos de Él, Él es nuestra razón de vivir, nuestra razón de existir. No hay un ápice, no hay ni una partícula extraña en cada uno de nosotros, porque el diablo cuando viene a tu vida, no te ve a ti, no ve tus imperfecciones humanas, no ve las imperfecciones que hay como esposo, como esposa, como hijo. Y yo no estoy minimizando nuestros defectos humanos, porque ya lo dije, vamos camino, estamos en busca de la santidad. Todos los días añoramos ser mejores personas, mejores ciudadanos, mejores padres, mejores madres. Todos añoramos, pero el diablo... Y la herramienta que usa el diablo, ¿sabes cuál es? Es la tiniebla, es la ignorancia. Pero tú tienes luz esta noche. Estás teniendo luz y la luz disipa las tinieblas. La luz de Cristo disipa la ignorancia. De modo que para la próxima vez cuando venga el diablo y te hable de tus errores, no te va a ver a ti. Tú dile, no tengo nada que hablar contigo. En mí, dile, no hay ni un ápice de imperfección. Yo soy una persona perfecta en Cristo. No tú. Él lo es. Él lo es. Esa es la perfección. Ese es el modelo. Cuando tú estás en Cristo, toda la imagen que se expresa hacia afuera es la imagen de Él. Por eso te escogió. En Cristo. Estamos en Él. Por eso cuando la Biblia dice que estamos en el hueco de su mano, porque estamos en Él, sin defectos. Efesios dice, capítulo 5, así a la iglesia. Así, ahí estamos nosotros en la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese manchas, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aleluya. Por eso es que es importante tener esto claro. Y toda mancha, a veces las manchas que tenemos nosotros son mezclas que tenemos. El hombre natural, la carne y el espíritu. Pero eso es fruto de la ignorancia. Pero en la medida que el Señor te vaya ministrando, en la medida que vayas creciendo en el Señor, que estas palabras tú las vayas atesorando, créame por favor, irás creciendo en la gracia del Señor. Él dice que nos va transformando de gloria en gloria, de poder en poder y de triunfo en triunfo. Es su triunfo, es su poder, es su gloria, no es tu gloria. Es la gloria de Cristo en cada uno de nosotros para que nosotros le expresemos a Él. Número 6 dice que estamos ante Él. Seremos santos y sin manchas delante de Él. Ante Él
significa ser santo y sin mancha a los ojos de Dios, de acuerdo a la norma, ya lo dije, al patrón, al protocolo divino. Y eso, este protocolo divino que no es humano, nos permite estar y disfrutar en su presencia. Voy a terminar, pero quiero colocarle un ejemplo. La Biblia dice, cuando el Señor tenía un proyecto, que ya lo dije, que nos escogió antes de la fundación del mundo, allí está el plano, allí está el diseño. Y ese plano, una vez escrito, diseñado, hay que establecerlo aquí en la tierra. Entonces aquello que Dios tenía en la eternidad, Dios lo quiere ejecutar en el tiempo y en el espacio. En la mente de Dios todo está acabado, consumado es, todo está acabado, todo está terminado. Cuando Cristo muere en la cruz y dice consumado es, su obra ha sido consumada. Pero una vez consumado, una vez terminada la obra, luego hay que comenzarla. Por eso que Adán se llama el primer Adán. Cristo, o el primer hombre, y Cristo es el segundo hombre. Pero escucha esto. El segundo hombre es el real, es el original. El primer hombre, desde el punto de vista cronológico, es la copia. Adán es la copia, es el tipo y es la figura. Cuando tú tienes una fotografía, la fotografía es la expresión de una realidad, no es la realidad. Por lo tanto, la fotografía no es la realidad. Adán no es la realidad. La realidad es Cristo. Cristo es la realidad. Solo que desde el punto de vista cronológico, el segundo hombre, Cristo, y el primer hombre es Adán. Pero ¿qué ocurre con Adán? Adán, al desobedecer al Señor y comer del fruto prohibido, dice la Biblia que murió espiritualmente. Antes que comiese del fruto prohibido, Adán era una hoja en blanco. Como esto que yo tengo acá. A ver si puedo ilustrárselo. Lo he hecho en otra oportunidad. Esta, una hoja en blanco. Pero ¿qué ocurre con Adán? Adán comete ese error, desobediencia al Señor, y al morir espiritualmente fue desechado del huerto. Siguió viviendo desde el punto de vista natural, obedeciendo a los patrones sensoriales, pero espiritualmente murió, pero quedó con una mancha. Ahí está la mancha. Por lo tanto, todo lo que se reproduce en Adán de allí en adelante, todos tenían esa mancha. Por cuanto uno pecó, todos los demás fueron llamados pecadores, dice la Biblia. No importa cuántos años pasaron, no importa. De Adán a Abraham, de Adán a Noé, hay 1000 años más hacia Cristo posteriormente, 2000 años. ¿Cuántos hombres, cuántas generaciones? Pero todas estaban con esa mancha. Por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué ocurre? Que cuando Cristo dijo consumado es, y en la redención a nosotros nos es devuelta esa posición que tuvo Adán, nosotros la recuperamos en la cruz. Cuando dice que nosotros no tenemos mancha es porque Cristo no tiene mancha. ¿Qué ocurre? Que el Padre que puso a Adán con una hoja en blanco, un tipo y figura, siempre se guardó la hoja original. Y la hoja original es Cristo en la cruz. Por eso que es el original, es el verdadero, en la esencia. Todo lo demás es sombra, tipo y figura. Y en Cristo no hay mancha. Por eso que su iglesia no tiene manchas ni arruga. No hay una partícula, no hay ni un ápice de falta, de pecado
en Cristo. Y usted y yo estamos en Cristo. Por eso que nosotros, cuando dice el apóstol Pablo que nosotros hay esa perfección, no es una perfección humana, sino que es en Cristo. Y esta es una verdad que tiene que ser revelada en tu espíritu. Porque si no lo comprendes y no lo entiendes, una vez que salgas de tu casa, siempre el diablo te va a hacer pagar una cuenta que ya fue pagada por Cristo hace 2000 años atrás. La hoja en blanco no tiene ninguna mancha. Y así como la hoja de Adán tiene esa mancha y todas las copias de allí en adelante, aunque se porten bien, tienen esa mancha, en Cristo no hay ninguna mancha. Y todas las demás copias que están en esa hoja, la copia de esa hoja, vale decir, las réplicas de Cristo, están igual que Cristo. Se equivocan como tú y yo. Cometen errores como tú y yo. Sí, Señor. Pero sabes, todos los días buscamos esa santidad. Porque si yo no la busco, dice, si no busco esa santidad, nadie verá a Dios. Y yo quiero ver a Dios todos los días. Y como quiero ver a Dios todos los días yo me levanto en ese fin, con ese propósito de hallar la paz y la santidad, porque sin esa búsqueda constante y perseverante, nadie verá a Dios. Tú estás en esa hoja, tú estás en Cristo. Bendito sea su nombre. Y finalmente dice que seremos santos y sin mancha delante de Él en amor. En amor. Aleluya, gloria al Señor, bendito sea su nombre. Un gran abrazo para cada uno de ustedes. Seguimos con esta enseñanza el día jueves para pasar a las siguientes lecciones. Pida estas lecciones, son suyas, todas gratis. Damos de gracia aquello que de gracia hemos recibido para servirles, para bendecirles. Abrazos y bendiciones a todos. Desde Santiago de Chile, saludo al mundo.